Señores, estamos ahorita con lo que es la clase de dispositivos de oxígeno. Pues lo más importante que tenemos que saber aquí es que los dispositivos que aportan oxígeno al paciente cambian directamente el estado en el que el paciente se encuentra. Recuerden que en el proceso fisiológico de la respiración nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Acuérdense que siempre en estas pláticas yo hablo como enfermero general. No estoy hablando como un enfermero especialista, es como un enfermero general. Si nosotros vemos la necesidad de que nuestro paciente inicie un dispositivo de oxígeno, recuerden, ruiseñores, no lo podemos iniciar por nuestra cuenta. Siempre se le tiene que notificar al médico, aunque sean puntas nasales, aunque sea mascarilla o mascarilla reservorio. Me van a decir, bueno, pero pues yo tengo el conocimiento para iniciarlo. ¿Por qué me dices que como enfermero general yo no lo puedo iniciar? Uno, porque vamos a suponer que ese paciente está en 88 de saturación y tú le pones puntas nasales al paciente. Nosotros sabemos que como enfermeros no estamos regularmente con los mismos pacientes, y aun cuando estemos con los mismos pacientes no tenemos acceso a lo que es su carpeta de salud, su historial médico. No sabemos si el paciente tiene EPOC, o sea, ese paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y realmente esa saturación para él es normal y nosotros estamos aportando oxígeno que el paciente no necesita. Entonces, por eso siempre, ¿sabes qué? Llegué con el paciente de la cama 6, Don Chuy, le tomé la saturación, le puse el oxímetro al paciente y la saturación me marcó 88. Yo en automático quiero iniciarle oxígeno al paciente, pero yo no se lo puedo iniciar sin una indicación médica, ¿vale? Que eso nunca se les pase, señores. Nosotros a veces nos damos la facultad para iniciar la oxigenoterapia, pero no es competencia de nosotros. Siempre se le tiene que notificar a un médico. ¿Sale, vale? Entonces vamos a empezar con lo que es la administración de oxígeno a través de unas puntas nasales, o también llamada una cánula nasal, que es esta canulita nasal. Nos ayuda a aportar oxígeno adicional al paciente, nos ayuda a aportar un flujo sin dañar la integridad del paciente y un flujo seguro entre 1 y 6 litros por minuto. No se recomienda que este flujo sea mayor a 6 litros por minuto. ¿Por qué? Porque nosotros al aumentar ese flujo, para empezar el paciente no lo va a poder aprovechar. Después de 6 litros por minuto el paciente no lo va a poder aprovechar. Y segundo, podemos provocar daño directamente a la mucosa por el tipo de presión y por el tipo de lumen que tienen estas puntitas. Entonces no se recomienda usar estas cánulas nasales si el paciente tiene más de 6 litros por minuto. ¿Sale? Se estima, y en varios libros dicen que esta cánula puede aportarnos una FiO2 aproximada entre el 25% y el 40%. En efecto, el FiO2 normal inspirado sin ningún dispositivo de oxígeno va a rondar entre el 21% y el 25%, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las indicaciones para el uso de cuando el paciente tiene una hipoxemia leve? O sea, la saturación de oxígeno del paciente puede que nos haya bajado a 88, a 87 y el paciente ocupa un apoyo respiratorio leve. También se va a usar en todos los pacientes estables que tengan algún tipo de fatiga, en pacientes posoperados, sobre todo aquellos que hayan usado algún tipo de anestesia general endovenosa. Entonces, muchachos, ¿qué ventajas nos va a ofrecer este dispositivo? Pues que la verdad es un dispositivo bastante cómodo. O sea, en comparación con la mascarilla y la mascarilla con reservorio, con te puedes girar, te puedes mover, te puedes poner inclusive hasta de ladito y no te molesta, ¿no? Es un dispositivo bastante cómodo. Otra gran ventaja que le permite al paciente es que le permite hablar y comer. No sé si les ha tocado que los pacientes que tienen mascarilla o mascarilla con reservorio, cuando quieren hablar con ustedes, batallan para hablar. Y ni se diga para batallar para comer.
Entonces estas puntitas pues van a ofrecer esa gran ventaja. Y pues la otra es que es bastante sencillo de usar, ¿no? Una manera que yo recomiendo ponerlas, porque muchos las ponen así, o sea, ponen estas y las ponen hacia el paciente. Se las ponen así, ¿vale? No está mal, pero van a notar que al paciente se le caen mucho. Y sobre todo en pacientes que son muy inquietos o durante la noche van a tener las puntas acá en el ojo, las puntas caídas. No las van a tener donde tienen que estar. Entonces, una manera que yo siempre les recomiendo usar es que las pongan aquí, la pasen por detrás de las orejas y suban. Y de esta manera las puntas ya no se caen. El paciente va a andar dando vueltas, se va a poner boca abajo, boca arriba, para un lado, para el otro. Y de esta manera el oxígeno difícilmente se va a caer. Pues la mascarilla es cuando ocupamos un flujo mayor a 6 litros por minuto. El paciente ya no está tolerando su respiración solamente con puntas nasales, entonces ocupamos un flujo más alto. Ocupamos una fracción de oxígeno inspirada para ese paciente más alta. Entonces, esta mascarilla nos aporta una fracción inspirada de oxígeno, una FiO2 aproximadamente entre el 40 y el 60%. Y también, pero el problema de esta mascarilla es que tiene una pequeña desventaja. Bueno, que nosotros le llamamos desventaja, que es que puede ayudarnos a retener dióxido de carbono en el paciente, es lo que les comentaba. Acuérdense que las puntas esa función no la hacen, no retienen el dióxido de carbono. ¿Y esta por qué lo detiene? Acuérdense, nosotros en el proceso fisiológico respiramos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Entonces, si yo tengo la mascarita puesta, yo voy a respirar el oxígeno que me está aportando la máscara, pero el dióxido de carbono que yo exhale va a quedar aquí encerrado. Y ese dióxido de carbono yo lo voy a estar reinhalando. Cuando el dióxido de carbono se va a inhalar en una menor cantidad, porque la mascarita tiene hoyitos. Ahí están los hoyitos. Se va a empezar a no inhalarlo del todo cuando haya una presión suficiente para que el dióxido de carbono salga combinado por aquí con el oxígeno. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando tengamos un flujo mayor de 6 litros por minuto. Si ustedes ponen la mano, por ejemplo, si tienen las puntitas, ¿dónde están las puntas? Si tienen las puntitas y ustedes ponen el oxígeno a 2, apenitas van a sentir así, van a sentir una presión que pega. Pero si lo ponen a 5, van a sentir una presión más fuerte. Ahora no se diga cuando lo pongan a 6 o a 10, van a sentir que el aire les pega en el dedo. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de darnos una fracción inspirada de oxígeno, el flujómetro también nos va a dar, flujo. Y con el flujo nos va a aumentar la presión. Entonces, al aumentarnos la presión nos ayuda un poquito. No es muy significativo, pero la verdad es que la presión se aumenta. Y esa presión va a permitir que junto con el oxígeno, el dióxido de carbono salga por estos hoyitos. ¿Sale? Por eso, si tú pones esta mascarilla y el paciente requiere menos de 5 litros, no va a haber suficiente presión para que el dióxido de carbono escape. Entonces todo el dióxido de carbono que tenga el paciente lo va a estar reinhalando una y otra vez. Por eso es importante que esta mascarilla solo se use cuando el paciente requiera más de 6 litros por minuto. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando el paciente requiere un flujo entre los 6 y 10 litros por minuto. Sale la mascarilla sin reservorio. Las indicaciones terapéuticas es en una hipoxemia moderada. Es cuando haya una dificultad respiratoria que pues sea leve a moderada, ¿no? No es una dificultad respiratoria tan fuerte, pero tampoco es una tan grave. Y pues cuando nosotros tenemos al paciente a lo mejor con cánulas nasales,
pero pues ya no es suficiente. El oxígeno que nos aporta la cánula nasal ya no nos está funcionando, ¿sale? Y una de las ventajas que ofrece esta mascarita, pues que nos ofrece más oxígeno, más flujo que las puntas nasales. Nos permiten un mayor flujo. Y pues, aunque realmente es más cómodo las puntitas, realmente la colocación de la máscara es bastante sencilla. Se adapta a la carita del paciente y permiten una comodidad, porque realmente estas curvaturas que contienen la mayoría de la máscara, la verdad es que no molestan. Se los digo como paciente, me la han puesto, realmente no molestan. Pero, aunque no molesten, pueden ser muy incómodas. Ahora vienen las desventajas. Como por ejemplo, cuando la tienes, la verdad es que tú sientes como si estuvieras encerrado, pues. Sientes ese incomodidad, no es un dolor, sientes una incomodidad de traerla. Una, porque escuchas tu propia voz, pues tu voz queda aquí también encerrada, ¿no? Entonces eso es bastante incómodo para el paciente. Interfiere con la comunicación del paciente e interfiere con su alimentación. O sea, hay pacientes que en cuanto le quitas la máscara empiezan a desaturar y empiezan a fatigarse porque realmente ocupan ese oxígeno. Entonces es una de las grandes desventajas que nos ofrece la mascarilla sin reservorio. Que interfiere con la comunicación e interfiere con la alimentación del paciente. Y pues que la FiO2 es bastante variable. Hay muchas tablas de FiO2 que ustedes van a encontrar que dicen, no, pues que si tienes el FiO2 a 6, te va a ofrecer un 40%. Si lo tienes a 7, te va a ofrecer un 45%. Pero realmente es que es muy variable porque no hay una estandarización para la creación de estas máscaras. Ustedes van a encontrar inclusive máscaras que ni siquiera traen estos hoyitos. Es raro, pero todavía existen esas máscaras, y estas máscaras son de escape para lo que es el CO2. Entonces, el problema de la estandarización con el uso de estas máscaras es lo que no permite que haya realmente una cantidad determinada de FiO2 que nosotros sepamos que le estamos administrando al paciente. Entonces, esa es una de las grandes desventajas de esta máscara, el no saber cuánto FiO2 nos aporta. Entonces, en el último dispositivo que tenemos es esta famosa mascarilla con reservorio. ¿Qué característica especial tiene y qué la diferencia de la mascarilla anterior? Que, como su mismo nombre lo dice, incluye una bolsita con reservorio, donde se va a guardar una fracción bastante grande de oxígeno, lo que nos va a permitir que la fracción inspirada de oxígeno aumente, ¿no? Nos ofrece una FiO2 más alta, que puede llegar hasta el 95%. O sea, con esta mascarita le podemos dar hasta 95% de la fracción inspirada de oxígeno al paciente, ¿sale? Entonces, nosotros la vamos a usar cuando ocupemos un flujo mayor a los 10 litros por minuto de oxígeno en el paciente. No debemos por ninguna razón usarla en pacientes que ocupen un flujo menor de 10 litros por minuto. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones esto al paciente y esta bolsita no está inflada y no hay suficiente presión para que el dióxido de carbono se pueda escapar, el paciente va a estar reinhalando todo el dióxido de carbono que exhale. Y lo que es tantito peor, como la bolsa no se va a alcanzar a inflar, con 10 litros por minuto la bolsa no se infla. Bueno, perdón, con 9, 8 litros no se infla. El dióxido de carbono va a quedar retenido aquí. Y el paciente lo va a estar respire y respire y respire y respire. Entonces, así de peligroso puede ser el dejarle esta mascarilla a un paciente que no ocupa un flujo tan alto. Podemos provocarle graves daños en el equilibrio ácido-base, porque acuérdense, el dióxido de carbono juega un papel muy importante en lo que es el equilibrio ácido-base. Ya ni se diga que el CO2 es uno de los primeros mecanismos que activan el sistema de respiración, que modifican cómo nosotros respiramos. Por eso es de suma importancia que si el paciente no tiene más de 10 litros por minuto, esta mascarilla se la retiremos, ¿sale? Cuidado esencial y fundamental de enfermería, ¿sale? ¿Vale?
Entonces esta la vamos a usar cuando el paciente tenga un flujo de 10 a 15 litros por minuto. Y nos va a proporcionar una FiO2 entre los 60 y 95%. Se va a indicar solamente en hipoxemias severas, cuando haya una buena saturación pero el paciente haya tenido algún tipo de trauma encefálico, cuando el paciente esté en shock, en todos los pacientes independientemente que vengan infartados y en pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria aguda. Cuidado básico de enfermería de esta bolsa, de este dispositivo. Cuando nosotros vamos a suponer que nuestro paciente, déjenme ver dónde está la mascarita, vamos a suponer que nuestro paciente tenía mascarilla y la mascarilla ya no está siendo suficiente y el doctor me dice, por favor Nursven, cambia de mascarilla a mascarilla con reservorio. Lo primero que voy a hacer no es colocar la mascarilla. El primer cuidado que tenemos que brindar, señores, es que cuando nosotros tenemos al paciente aún con esta mascarilla, antes de cambiarla a esta, porque tenemos que inflar la bolsa. Es el primer cuidado que tenemos que hacer, inflar la bolsa. Tú no le vas a poner esta mascarilla al paciente si la bolsa no está inflada. ¿Por qué? Si tú tienes al paciente así y le cambias directamente a la mascarilla, todo lo que quede aquí va a ser dióxido de carbono del paciente. Y aquí hay dos problemáticas. Una, si tú le inicias de golpe la mascarilla al paciente, la primera es la que les acabo de comentar. Van a hacer que se llene de dióxido de carbono del paciente en lo que la bolsa se infla al flujo que nos indicaron. Segunda, si tú la pones e inflas la bolsa en la cara del paciente, le vas a dar un golpe de oxígeno que inclusive va a venir con agüita. O sea, se va a venir el agua por la línea de la camarita y vas a hacer que el paciente respire todo el agua. Y si el paciente ya tenía una dificultad respiratoria, pues se la vas a empeorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El paciente tiene la máscara, esta. Y me acaban de indicar mascarilla. Entonces lo que voy a hacer es que voy a desconectar de la toma la máscara, pero no le voy a poner esta máscara al paciente todavía. Se la voy a quitar al paciente porque si yo se la dejo y yo no le estoy pasando oxígeno, voy a hacer que el paciente, todo ese ratito que yo me tarde en inflar la bolsa, voy a hacer que el paciente inhale todo su dióxido de carbono. Entonces, cierro, quito máscara, hablo todo el flujómetro hasta que la bolsa se infle. Y una vez que la bolsa se infle, voy a dejar el flujo en lo que el doctor me lo indicó en 11, 12, 13, 14, 15. Y voy a verificar que no esté saliendo agua por aquí. Por eso los borboteadores, señores, tienen en mascarillas como esta, como la presión y el flujo van a aumentar, el agua va a estar burbujeando muy violentamente y el agua se va a venir por la línea. Entonces esa agua le va a caer al paciente. El llenado del borboteador tiene que ser lo mínimo posible, lo suficiente para que humedezca. No hay que agregarle agua de más. Si tú le agregas agua de más, esa agua se va a venir por la línea debido a la presión y el paciente la va a respirar, empeorando el estado respiratorio del paciente. Entonces, ventajas que tiene este dispositivo es que nos permite concentrar grandes cantidades de oxígeno, o sea, nos permite casi aportarle la FiO2 que aporta un ventilador mecánico. O sea, nos permite hasta el 95%. Algo que es maravilloso, la verdad. Y otra gran ventaja es que la saturación te la mejora casi de inmediato. Te la mejora muy rápido. Entonces nos ofrece esas dos grandes ventajas. Sin embargo, nos ofrece la desventaja que les comentaba ahorita, que puede causar una retención de CO2
O sea, la mayoría de los pacientes, si no les brindamos un buen cuidado, nos van a retener CO2 con este dispositivo. Entonces, desventajas, no es adecuada para uso prolongado y nos va a predisponer a que el paciente nos retenga CO2. Y bien, señores, esto fue todo en la clase de dispositivos de oxígeno. Nos vemos en la siguiente clase.